yo fui el primer elemento de fuerzas especiales en hacer videos. La muerte que más me causó quizá impacto fue de una chava que estaba embarazada. Pero también les dieron muchísimas cosas a cambio, desde mujeres, dinero, una buena vida dentro de las filas del crimen organizado, que terminan yéndose con Ociel Cárdenas Guillén. Terminó cambiando esa vida de narcotraficante canino a una vida de soldado. Tú también tienes una venda en los ojos por parte de tu gobierno, porque al final de cuentas tu gobierno ha sido partícipe de lo que vivimos, de esta ola de violencia, y prueba está el operativo de Rápido y Furioso, que me recordó mucho a mi hermano. Me recordó mucho a mi hermano porque cuando lo vi muerto dije, ese pudo ser mi hermano. Estaban en la edad aproximadamente entre 17, 18 años. Y dije, él pudo haber sido mi hermano. ¿Llora? Apenas estaba a punto de preguntarte si Gafe llora. ¿Eres chillón? ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? En un capítulo más de mi podcast se encuentra con nosotros Gafe. Muy buenas tardes, Gafe, y gracias por estar conmigo y acompañarme. Muchas gracias por la invitación a tu podcast, Paulina. Por cierto, ¿cómo se llama el podcast? Fíjate que nos llamamos Voces con Ana Paulina. ¿Qué opinas? Me interesa mucho tu opinión porque yo sé que eres un excelente creador de contenido y me gustaría que opinaras sobre el nombre que le pusimos a mi canal. ¿Voces con qué? Voces con Paulina. Cortito y que se puede quedar, ¿no? Entonces, porque a veces les ponen unos nombres muy, muy largos a los podcasts y se te termina olvidando. Entonces, eso lo aprendí con Roberto Martínez de Creativo, de entre más pequeño y que se quede bien grabado en la memoria de la audiencia, pues es mejor. Entonces, traté de quitar mis apellidos y solamente dejarlos mi nombre. Está muy bueno, Voces. Voces. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de entrevistas, entonces no quise enfatizarme solamente en un tema, lo dejamos como Voces con Ana Paulina. No, pues muchas gracias por la invitación a tu podcast. Estamos de visita en tu podcast, pero en casa. Gracias. Por ahí. Entonces, agradecido por la invitación a tu podcast. Me siento muy importante que me hayas dejado la presidencia. Pues es que eres la host, entonces hay que dejar el lado del host a ti, que es en este caso. Bueno, pues vamos a comenzar con la pregunta que probablemente ya todos conocemos, pero quiero escucharlo de ti directamente. ¿Qué es el GAFE? ¿Qué es el GAFE? GAFE significa, o es el acrónimo de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Anteriormente, cuando se forman las Fuerzas Especiales aquí en México, pues ha cambiado de denominación, pero terminó, por la que somos más conocidos a nivel mundial, no solo nacional, sino a nivel mundial, es por los GAFES, que pues nuevamente te repito, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Anteriormente eran pequeños grupos que estaban dentro de las zonas y las regiones militares, eran pequeñas agrupaciones de hombres con adiestramiento pues más allá de lo común dentro del ejército mexicano, como puede ser en cualquier ejército. Somos operadores especiales que realizamos operaciones muy quirúrgicas en contra, lo que es aquí en México, en contra del narcotráfico. Entonces, pues en resumidas cuentas eso es un GAFE. Por ahí del año 2012 cambia de ser pequeños grupos y concentran a todos estos grupos que había esparcidos en la República Mexicana, los concentran en Temamatla, Estado de México, y empiezan a crear lo que son batallones. Los mandan algunos al norte, otros al centro, otros al sur, y en ese momento cambia de ser GAFES a Cuerpo de Fuerzas Especiales, porque ya éramos batallones. Pero en la actualidad, a la fecha que estamos grabando este episodio, los elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales siguen siendo conocidos como GAFES, tanto dentro del ejército mexicano como en la vida civil. Así es como se nos conoce, aunque entre nosotros no nos llamamos GAFES. Es por eso que te digo de los nombres, sí tiene mucha importancia, porque yo así moralmente no te puedo decir soy un GAFE, porque yo no fui GAFE, yo no fui de las agrupaciones o de grupos, pero tanto dentro como fuera somos conocidos como GAFES. Y cuando inicié lo que es el contenido en redes sociales, podríamos decir que no fui el primer creador de contenido con temática militar, porque ya había dos personas más en ese momento, uno que es mi buen amigo Encerrazo y otro que se apellidaba Gutiérrez. Ellos fueron los primeros que empezaron a crear contenido para las redes sociales, podríamos decir que fueron los precursores, pero yo fui el primer elemento de Fuerzas Especiales en hacer videos. Entonces eso marcó como que el antes y el después, porque cuando yo empecé a relatar mis historias era algo completamente desconocido hasta para los mismos miembros del ejército mexicano. Entonces ahora no se diga para el público civil. Entonces
yo dije, bueno, ¿cómo le puedo poner Gafe? Le terminé poniendo Gafe porque así es como somos conocidos. Entonces, eso en resumidas cuentas es el Gafe, son las fuerzas especiales del ejército mexicano. En muchas ocasiones has ya participado en importantes podcasts donde la mayoría de las personas te ha preguntado lo mismo. Claro. Entonces he escuchado una y otra vez los temas sobre quién es el GAFE, qué hiciste cuando estabas básicamente en las fuerzas especiales, cómo te desarrollaste. Yo creo que a lo largo ya de las diferentes plataformas sociales nos has enseñado exactamente qué era lo que hacías en el pasado. ¿Crees que podamos hablar de algo diferente como, por ejemplo, quiénes fueron los Zetas? Mira, hablar de los Zetas es hablar de, pues prácticamente de nuestro pasado. No te podría decir a ciencia cierta quiénes fueron o qué fueron antes de, porque sabemos que la versión oficial que da el gobierno de México es que los primeros fundadores o los Zetas fundadores eran desertores del ejército mexicano, desertores de lo que es el GAFE, y ellos terminaron formando o siendo el brazo armado del cártel del Golfo, porque para aquellos años, finales de los 90, principios de los 2000, pues era muy difícil, o era, pues nadie tenía a su cargo a lo mejor como escoltas o jefes de escolta a elementos que fueran del cuerpo de fuerzas especiales. Hoy en la actualidad ya es muy común, no solo nacionales, no solo de la Marina, del Ejército, sino también de Estados Unidos, de Guatemala, de bastantes lugares o partes del mundo, pero en aquel entonces nadie tenía un GAFE y ellos fueron los que formaron este brazo armado o gente de confianza aquel entonces, perdón, Osiel Cárdenas Guillén, que era líder del cártel del Golfo. Y esta es la versión oficial por parte del gobierno, que estos elementos se desertaron y se unieron a las filas de Osiel Cárdenas Guillén, pero esa es la versión oficial. Pero la versión que no se cuenta, o la versión estos rumores que puedes escuchar en los pasillos del ejército mexicano, no solo de las fuerzas especiales, que pues estos elementos fueron comisionados a Tamaulipas como elementos que estaban haciendo funciones de judiciales, vestidos de civiles, y ahí es cuando tienen estos primeros contactos con el crimen organizado. Se dice, no, a mí no me consta, pero creo más esta versión que Osiel Cárdenas Guillén por ahí tenía un contacto muy fuerte dentro de la Secretaría de Defensa Nacional, y este personaje es el que, pues, por medio de la corrupción, terminan comisionándoles a estos veintitantos zetas, que al final nada más se quedaron 20 elementos que formaron el pie veterano de los zetas, los comisionan para cuidar a Osiel Cárdenas Guillén con la mentira o la falsa creencia de que él era un empresario. Esto es lo que se cuenta realmente. De hecho, hay un libro que se llama Hijo de la Guerra, que lo pueden leer, lo pueden escuchar también, y de algún lugar termina sacando estos datos, porque al final de cuentas es información que nosotros tenemos desde antes de que se hiciera este libro de Hijo de la Guerra. Terminan comisionando estos elementos con Osiel Cárdenas Guillén. Después de un tiempo ellos se dan cuenta que Osiel Cárdenas Guillén pues era el líder del cártel del Golfo, pero ellos inicialmente pensaban que era un empresario, y ahí es donde entiendo el conflicto. Yo no defiendo, jamás voy a defender esto, pero entiendo el por qué estos zetas terminan haciéndose narcotraficantes y terminan abandonando las filas del ejército mexicano, porque al final de cuentas pues terminaron sintiendo a lo mejor cariño, respeto y muchísimas emociones por parte de Osiel Cárdenas Guillén hacia ellos, porque estábamos acostumbrados, me digo estábamos, yo también pasé exactamente lo mismo, de un trato que pues, se puede decir malo, que no esperas absolutamente nada de las Fuerzas Armadas y mucho menos del gobierno. Y al final de cuentas, cuando alguien te tiende la mano, cuando alguien te trata bien y sobre todo te trata como un ser humano, empiezas a generarle esa lealtad, porque a mí me pasó cuando fui escolta de un político, comienzas dándole esa lealtad a esa persona que te está tratando bien, y creo que fue el caso también de estas personas que conocieron ese respeto, pero también les dieron muchísimas cosas a cambio, desde mujeres, dinero, una buena vida dentro de las filas del crimen organizado, que terminan yéndose con Osiel Cárdenas Guillén. Inclusive se sabe que la gran mayoría de ellos, de estos fundadores, fueron jefes de plaza en diferentes partes del país, jefes de plaza del cártel del Golfo, donde dominaba o tenían o controlaban territorio este cártel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando detienen a Osiel Cárdenas Guillén?
Todavía ellos intentaron rescatarlo, quitárselo de las autoridades cuando lo iban a extraditar a los Estados Unidos. No lo lograron. Ellos no le debían lealtad a nadie más que únicamente a Osiel Cárdenas Guillén y no a Tony Tormenta, que era el hermano de Osiel. Y es por eso que cuando extraditan a Osiel, ellos se separan del cártel del Golfo y forman ya como tal el cártel de los Zetas, porque siempre fueron llamados los Zetas, pero ahí es cuando ya se forma un cártel y empiezan a pelear la plaza, ahora en contra del cártel del Golfo y de todo el país. Entonces, pues es parte de nuestra historia. Estos 20 Zetas fundadores o los 20 Zetas iniciales pues venían de las filas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, y es por eso que cuando nacen o se surge este cártel, pues era un cártel muy, muy temido porque eran muy violentos, eran muy sanguinarios, eran profesionales en lo que estaban haciendo, y la gran mayoría de todos los cárteles en aquel entonces pues contrataban sicarios, pero eran al final de cuentas civiles con poco adiestramiento o nulo adiestramiento, y cuando llegan los Zetas pues empiezan a crear estas campañas de terror porque conocemos, los de Fuerzas Especiales conocemos y dominamos el arte de la propaganda, que para nosotros es algo que es esencial como guerrilleros, saber utilizar la propaganda, y ellos lo utilizaron como narcopropaganda, que al final de cuentas era como un narcoterrorismo de lo que hoy en día vemos tan normal y que se ha normalizado muy muy fuerte, el cortar cabezas, el incendiarlos, el hacerles todo lo que se te pueda ocurrir a una persona. Los primeros que lo hicieron fueron los Zetas. Entonces de esta forma empezaron a crear como este terror hacia los otros cárteles de o te unes a mí o esto te va a pasar. Entonces es parte de nuestra historia, es algo que no podemos ocultar, no podemos hacer como que no existió, y es parte de la historia. Los Zetas van muy, muy apegados a la historia de las fuerzas especiales. Es por eso que se dice que cuando ocurre esto de los Zetas, por eso también se le cambia la denominación de GAFE, para querer quitar o borrar esa mancha que había generado el cártel de los Zetas. Ahora que mencionas cárteles y mencionas también pues autoridades, en un momento dado, ¿cuáles fueron, Gafe, tus peores experiencias que viviste mientras estabas dentro de las fuerzas especiales? Mira, no solo dentro de las fuerzas especiales, creo que dentro de mi estancia en el ejército mexicano hubo muchísimas cosas que me marcaron, desde la primera vez que vi a una persona pues morir de una forma quizá terrible, porque la primera muerte que vi fue cuando yo estaba en una pandilla, pero pues era muy pequeño, a lo mejor sí me marcó, pero no como lo que se vive ya dentro de las Fuerzas Armadas, desde tener que tú mismo abatir a un sicario, o que ves que entre sicarios se dieron en la madre, sí termina siendo algo muy fuerte, y son experiencias que hasta el día de hoy las tengo presentes. En un momento dado también hiciste cateos, estuviste trabajando, cateando casas y haciendo todo lo relacionado con eso. Sí, mira, yo estuve finales del sexenio del presidente Felipe Calderón, estuve bueno, casi todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces es muy importante decir que estuve con Calderón, porque al final de cuentas fue un sexenio que hubo muchísimo trabajo, muchísimas irregularidades por parte de todos los miembros de las Fuerzas Armadas en general, y creo que todos los elementos operativos, hablando del lado operativo y no de los servicios como escribientes y demás, todos los que fuimos operativos en el sexenio de Calderón, llámese el primer año, a mitad del sexenio, finales, todos llegamos a hacer muchísimos cateos, porque era el pan de cada día para nosotros. Era un cateo diario, dos cateos diarios, o a veces no teníamos nada que hacer y era como, pues a ver, ¿quién ubica los puntos? Puntos es como pequeños lugares donde se vende o se distribuye sustancias prohibidas de menudeo. Entonces, pues de ahí empezábamos. A ver, ¿quién conoce un punto? No, pues yo, vamos, y reventamos ese punto. Charlábamos con la gente que trabajaba en ese lugar, y al final pues nos terminaban entregando información, y esa noche se volvía noche de brujas para nosotros, porque llegábamos a las 7, 8, 9 de la mañana al batallón. A veces no regresábamos hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer puestas a disposición, depende cómo nos fuera, pero era el pan de cada día para los elementos del ejército mexicano en aquel entonces, y lo sigue siendo, pero hoy es un poco más difícil, porque los derechos humanos están encima de los miembros de las Fuerzas Armadas. En temas de cateos, cuando ustedes catean una casa y se encuentran armas o droga, ¿qué se hace con ellas?
Mira, todo se pone a disposición, desde armas, drogas. Como elemento del ejército mexicano, eso lo sabemos desde un principio o nos damos cuenta rápidamente que pues no todo se pone a disposición como debe ser. ¿A qué nos referimos? Las tropas, digo, los que hacemos los cateos, los que hacemos las redadas, pues entregamos normal y van a decir, ¿a poco no se roban? No, porque en realidad también te das cuenta, nos terminamos dando cuenta que muchas de estas sustancias, o muchos de estos trabajos más bien, quise decir, pues al final son puestos por la misma, nos hacen denuncias anónimas y hay una casa de seguridad, ahí vamos nosotros, pero quizá el que puso o hizo la denuncia anónima, pues era gente contraria a ese cártel y nos terminaban poniendo trabajo y así era como se llevaba. Entonces muchas de las veces inclusive hasta los mandos saben cuánto es la cantidad de droga que hay o la cantidad de efectivo que se encuentra en ese lugar. Entonces nosotros no podíamos agarrar absolutamente nada, ni dinero, drogas, celulares ni teléfonos. Entonces eso era como lo que se prohibía, pero también te dabas cuenta que después de esa puesta a disposición, si tú ponías a disposición 5 toneladas de marihuana, un ejemplo, pues a lo mejor tú lo veías después en las noticias de que elementos del ejército mexicano decomisaron 1 tonelada de marihuana y tú, cabrón, pues fueron 5. Entonces ahí te das cuenta que hubo movimientos hasta arriba, hubo robos, hubo corrupción en todos los niveles y termina siendo menor la cantidad de lo que agarraste inicialmente. Las armas, hoy en día sé que, porque lo sé que las armas se ponen a disposición, elementos del ejército mexicano, de la marina, quien sea, hace la puesta a disposición y después el Ministerio Público le regresa las mismas armas a los mismos narcotraficantes por la cuestión de las amenazas que reciben elementos del Ministerio Público. Entonces, no dudo que haya pasado exactamente lo mismo cuando yo estaba dentro del ejército. Hacíamos la puesta a disposición y quizá esa droga por eso no llegaba o no se ponía a toda disposición porque se le regresaba un porcentaje o se le regresaban las armas. Te das cuenta que hay muchas irregularidades ya cuando sales del ejército mexicano, porque cuando estás dentro realmente traemos una venda en los ojos y no nos damos cuenta de muchas cosas. ¿Esa venda la tienen por amor a la patria? Inicialmente, no te puedo decir que es por amor a la patria, porque realmente no todos los elementos entran por vocación, hay que dejarlo muy claro. Muchos elementos entran por necesidad y cuando la necesidad es la que te saca a flote, pues realmente te importa poco la patria. Lo digo para las personas que sé que las hay. Quizá ya después le tomas ese cariño. Hay personas que entran por vocación. Yo en lo personal entré por vocación y van a decir, no, pues hablas de ti mismo, pero la gente que me conoce sabe que fue un sueño desde que tenía 5 o 6 años y no lo abandoné. Entonces fue por vocación. De hecho, cuando yo trabajaba de carnicero, pues ganaba hasta un poquito, bueno, no un poquito más, pero andaba casi en el sueldo que ganaba un militar y yo todos los días me iba a mi casa, descansaba un día a la semana y estando en el ejército, pues hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Pueden pasar meses para que vayas a tu casa. Entonces, terminé aceptando todo esto por vocación, porque yo quería ser militar, pero quizá fue eso. En lo personal yo puedo decir quizá es eso de amor a la patria lo que me puso esa venda en los ojos que no me di cuenta lo que ocurría, porque al final de cuentas estaba muy adoctrinado. Hay que reconocer que está muy adoctrinado por el ejército mexicano y no me daba cuenta quizá de esas alertas que de repente aparecían. Hasta después de que salgo del ejército me empiezo a dar cuenta de muchas cosas. Te voy a hablar como reportera tejana, como me dices tú, reporterita, y regresando al tema de las drogas. Cuando las autoridades en Estados Unidos, ¿no?, catean una casa, encuentran drogas, o sea, obviamente esas drogas las ponen a disposición, las guardan en un momento dado para la hora que ellos tienen que ir, o a las personas que arrestan, que tienen que presentarse ante la corte y utilizan eso como evidencia. Una vez que lo utilizan como evidencia, se deshace. ¿Aquí pasa exactamente lo mismo? Pues mira, al final de cuentas vienes de Texas, tú también tienes una venda en los ojos por parte de tu gobierno, porque al final de cuentas tu gobierno ha sido partícipe de lo que vivimos de esta ola de violencia y prueba está el operativo de Rápido y Furioso que hasta el día de hoy Barack Obama no ha dado nunca dio una respuesta y todo el mundo desde arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba, todo el mundo se echaba la bolita y nadie se hizo responsable de todo el armamento que
entró a México con un operativo de que supuestamente iban a ver dónde terminaban estas armas, y al final de cuentas, al día, a la fecha de hoy, creo que fue en el 2011, 10 al 12 más o menos, pero creo que fue durante al 2010, fueron creo que más de 4,000 armas o más de 8,000 armas que entraron al país, y al día de hoy solo 400 han sido recuperadas. Pero el problema reventó hasta que les mataron a un agente de Estados Unidos, creo que fue del AIC, creo que fue uno de ellos. Hasta ese momento fue cuando se destapó toda la cloaca que traía el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, también el gobierno de Estados Unidos hace sus cosas. La ciudadanía de tu país, de mi país, vivimos con una polarización que nuestros gobiernos nos han dado. Aquí en México se podría decir que se destruye, pero no creo que se destruya, porque al final de cuentas, como te lo repito, existen muchas irregularidades y no creo que toda la droga se destruya. Se destruye quizá con quien no tiene pacto el gobierno, porque aquí tenemos desde gobierno municipal, estatal y federal, y cada gobierno de cada municipio del país, de cada estado, pues cada quien trae sus propios arreglos. Entonces, al final de cuentas, no se termina destruyendo toda la droga, terminas destruyendo la que es del cártel contrario a la que ese gobierno municipal o estatal o federal termina trabajándole. Ahora bien, por ejemplo, el dinero, en cuestión de dinero, igual pasa lo mismo, se guarda como evidencia, en un momento dado pasa todo lo que tiene que pasar, arrestan a las personas y ese dinero es utilizado, por darte un ejemplo, para las agencias, o sea, para comprar equipo, para comprar más armas, para lo que ellos necesiten. Cuando aquí pasa esa situación, ¿qué pasa con el dinero? Pues exactamente lo mismo que en cuestión de droga y de Drogas y armas. armas. Se pone a disposición una cantidad y a veces ni siquiera entra a disposición, ni siquiera se da un resultado de, pues decomisamos tanto dinero. Pasó un caso, a mí no me tocó, pero le pasó a mi cabo comandante de escuadra y otro elemento de la unidad o de la sección. Allá en Tamaulipas encontraron una fuerte cantidad de dinero ahí en El Paso, en el puente, perdón, y ellos lo pusieron a disposición, perdón. De hecho, la persona le decía, no, pues, te doy un billete o cualquier forma alguien va a agarrar ese dinero. Y ellos hicieron la puesta a disposición de todo el efectivo, y al final de cuentas, al menos la Sedena les dijo que les iba a dar como una tipo de, una especie de medalla por mérito, no sé, no recuerdo con cuál era la medalla que les iban a dar, y al día de hoy nunca les entregaron absolutamente nada. Y el dinero jamás se puso a disposición, jamás hubo una nota, hubo quien se quedó ese dinero o les entregaron el dinero a ellos. Entonces pasa exactamente lo mismo con el efectivo. O sea, básicamente armas, droga y alcohol se quedan donde se tienen que quedar y nadie se distribuye Así nada es. si hablamos de temas de gobierno. Ya para cerrar el tema de los cateos, ¿qué pasa, Gafe, con los animales una vez que se llevan a los dueños por X razón, los arrestan y los animales están solos? ¿Qué hacen con ellos? Veo que te importa mucho el tema de los animales. Bueno, ayer entrevistaste a una persona que se dedica a la recuperación de perritos. Entonces, veo que te interesa mucho esto, y desgraciadamente, al menos hasta cuando yo salí del ejército mexicano, los animales morían en el lugar. Se hacía la puesta a disposición, se acordonaba, se ponían cintas y los animales se quedaban ahí. De hecho, hay una historia de un compañero que llegaron yo en ese momento era, se podría decir convencional, del soldado regular, todavía no era fuerzas especiales. Fuimos en apoyo con los de fuerzas especiales para hacer un cerco de un domicilio que ellos iban a catear, y pues era una persona muy importante de un cártel, no puedo mencionar de qué cártel, pero era alguien importante en ese lugar. Y pues en esta casa o en este domicilio tenían un perro que era un bulldog inglés, y nos estuvimos aproximadamente como una semana, no sé, ¿tendrás tiempo? Te cuento la historia completa. Toda completa, por favor. Nos estuvimos una semana aproximadamente en esta casa de seguridad, y mi amigo rápidamente pues le empezó a dar de comer al perro. Cuando llegaron en aquel entonces la CIEDO, que era Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, después cambió el nombre. En esa semana cambió el nombre de CIEDO a CEIDO, y llegan los de la CEIDO ya en la noche, como a las 7, 8 de la noche, empezaron a poner todo, a hacer la puesta a disposición, y ya al final
mi compañero le dijo a uno de los del aceido que si se podía llevar el perrito, y él le dijo, llévatelo. De cualquier forma los animales se mueren, nosotros no los llevamos. Y él se termina llevando este perro bulldog a su casa. Esa noche nosotros ya teníamos un poco más pues ya teníamos más de mes y medio, ya íbamos como para los 2 meses trabajando sin ir a casa. Y supuestamente ese día íbamos a ir al día siguiente, nos daban nuestros días de descanso que nos habíamos ganado por tanto tiempo laborando, pero desgraciadamente mataron a un oficial, a un teniente, allá pues entre Sayula, bueno, que era sector de responsabilidad de un batallón, que es el 9º batallón de infantería. Fuimos en apoyo porque les mataron un teniente y pues nos tuvimos que llevar el perro, ni siquiera nos fuimos a la casa, a las 7 de la mañana ya nos estaban avisando, 6 de la mañana, que íbamos a ir a prestar apoyo a aquel batallón y nos terminamos llevando el perro. Entonces, pues pobrecito perro, imagínate, era un perro fresa, porque pues nunca había sufrido, nunca la había batallado y al final de cuentas le sufrió muchísimo el perro inicialmente, se adelgazó, se puso mamadísimo, o sea, se puso fuerte, nos lo llevamos a correr, comía del desperdicio de nosotros, porque al principio mi compañero se llevó un costal grande de croquetas y pues no le duró mucho. Ya fue cuando le empezamos a dar pues el desperdicio de la comida e inicialmente no se la quería comer, la veía así, le hacía fuchi, y hasta que le dio hambre pues ya el perrito empezó a comer de esa comida. Entonces cambió de una vida muy sedentaria y muy tranquila a una vida de soldados. Recuerdo que inicialmente cuando fuimos a este lugar, allá para Zipoco, que es entre Jalisco y orillas de Michoacán. Pobrecito perro se la pasó parado, fueron más de 2 horas, se la pasó parado en la caja de la camioneta, porque los militares aquí en México vamos en camionetas, y en todo el camino no se echó. Cuando llegamos a un poblado previo o muy cerca a Zipoco, y en cuanto lo bajamos al suelo, el perro se Tambaleó. prácticamente, sí, se terminó, podríamos decir como desvaneciendo en ese momento de tan cansado que estaba, porque nunca había viajado de esa forma. Entonces, pobre perro, terminó dándose como un adiestramiento militar el Sin querer. perrito, sin querer. Ya después lo veías parado en la caja en la tapa de la camioneta, en las curvas, y el perro se agarraba. Entonces terminó cambiando esa vida de narcotraficante canino a una vida de soldado. Y ahí se aventó un buen rato con nosotros. Entonces, pues al final de cuentas, hay personas que terminamos ayudando a los perros, no solo de los lugares donde se catea, sino también de los lugares donde estamos realizando operaciones, perritos que se nos acercan, les damos de comer, les ponemos nuestras playeras y terminan quedándose y siendo parte de ese destacamento. Después nos relevan a los meses a la unidad, llega otro batallón de otro estado y oye, pues te entrego, te paso de consigna que pues aquí hay un perrito, nada más dale de comer. Y los perros se terminan formando parte de las unidades, aunque no son oficiales de la Sedena, terminan siendo parte de nuestros Y equipos. son bien agradecidos, ¿no? Al Claro, final del día les das de comer, les das agua y van a estar ahí contigo para siempre. exactamente, termina siendo un vigilante que uno se anda quedando dormido y el perrito anda ladrando Ladra. porque se lo toman muy en serio también el trabajo, ¿eh? Ahorita que mencionas varios estados de la República Mexicana, ¿cuántos estados estuviste trabajando, Gafe? ¿Y cuál crees tú que hasta este punto es uno de los más peligrosos y por qué? Mira, Son tres fui, preguntas en una. sí, ya vi, me truenas, ¿no? Pues mira, me faltan entre 2 o 3 estados por conocer de la República. Desgraciadamente no los conozco como turista. Conozco el país, pero no lo conozco como turista. Puedo andar en las calles y decir, ah, por aquí anduve operando, ah, conozco este lugar, pero para mí el lugar más conflictivo hasta el día de hoy es Tamaulipas. De Tamaulipas sé que hay gente muy bella, es un lugar muy bonito, pero desgraciadamente es un territorio que es muy peleado porque es frontera con los Estados Unidos y la frontera es territorio importante para cualquier cártel. Y estamos hablando que en aquel entonces era el cártel del Golfo contra los Zetas. Hoy en día los Zetas ya se fraccionaron en más cárteles que la vieja escuela, que etcétera. Entonces, pues si en aquel entonces, cuando yo estaba en el ejército mexicano, pelear con el cártel de los Zetas, porque al final de cuentas con los Golfos no peleábamos. Entonces, pues te puedo decir que para mí en lo personal, Tamaulipas es el estado más peligroso para pisar en la República. ¿Tienes algún trauma después de todo lo que me acabas de platicar? ¿Crees que hayas quedado con algún trauma después de haberte salido dado de baja del ejército?
Sí, quedé con muchos traumas. Creo que lo de rol, todo elemento dice que no tiene, pero sí lo tienes, que es el trastorno por estrés postraumático. Al final de cuentas, hace rato escuchaba a mi amigo José Luis, que trabaja en bomberos, que él dice, a mí no me pueden prender la luz en mi casa porque siento que hay un servicio. Entonces, también es parte de inconscientemente, después de que se vaya de baja, le van a seguir prendiendo la luz, le va a seguir generando sus traumas. Y a mí en lo personal, hablo en lo personal, creo que a mí me afectó mucho el haberme ido de baja. Cuando estaba en el activo no aparecían estos problemas mentales porque todo el tiempo me la pasaba ocupado, todo el tiempo me la pasaba trabajando y no tenía tiempo quizá para pensar en esas cosas. Cuando me voy de baja es cuando surgen todos estos problemas. Recuerdo que hay una frase que se dice mucho en el ejército mexicano, que si el soldado no está haciendo algo, está pensando puras mamadas. El soldado hay que mantenerlo ocupado. Y es cierto, todo el tiempo estamos ocupados, si no es en operaciones, estamos haciendo aseo, o sea, todo el tiempo el soldado lo buscan tener ocupado. ¿Qué pasa cuando nos vamos de baja? Pues tenemos mucho tiempo para pensar, tenemos mucho tiempo para relajarnos y es cuando todos estos problemas empiezan a surgir en nuestra cabeza. Entonces, creo que el trastorno por estrés postraumático es lo de las cosas que me han afectado mucho y el ser una persona muy violenta. Era una persona muy violenta. ¿Te trataste? O sea, después de que saliste del ejército, ¿buscaste ayuda psicológica para decir, sabes qué? Necesito de hacer un cambio de 360 grados. ¿En algún momento dado visitaste algún psicólogo? No, no, mira, cuando yo salgo del ejército todavía tardé como unos 8 meses sin trabajar. Me la pasaba escribiendo una novela que la dejé a medias. Y creo que mi cura momentánea en ese momento fue que me invitaron a trabajar a una corporación de seguridad pública que estaba muy caliente. Estaba pues muy, muy cerca de Zacatecas. Entonces recuerdo que un amigo, un buen amigo que hoy en día es mi compadre, ahí tuve la dicha de ser el padrino de su hijo. Recuerdo que me invitó, él había estado conmigo en una unidad cuando éramos convencionales y recuerdo que me invita a una corporación de seguridad pública y me dice, hermano, vente a trabajar. Y yo no, güey, porque yo tenía el chip de que todos los policías eran malos, tenía esa falsa idea de que todos los policías son corruptos, porque es la mentalidad que se nos mete en el ejército mexicano. Ya después me di cuenta que no, que así como hay policías malos, hay muchísimos policías buenos que lo hacen y le sirven a su país con mucho amor, que sienten el uniforme, que sienten esa sangre azul, pero inicialmente yo decía, no, güey, pinches policías corruptos. Y me dijo, no, güey, o sea, no andamos agarrándole dinero a la maña. Aquí los madrazos están al 220. Aquí es como en el sexenio de Calderón. Y eso para mí fue como, ¿qué? Sí, güey, aquí los putazos, los reventones están al día. Ni siquiera pregunté eso. Lo normal le dije, júramelo por tu santa, porque él es muy creyente de la muerte. Y así como saben que yo no juro por mis hijos en vano, también él no juraba por su santa en vano. Entonces le dije, júramelo por tu santa. Te lo juro por mi niña que no estamos metidos en pedos. Para mí fue todo, ni siquiera pregunté sueldo, no pregunté nada. Al día siguiente le dije, ¿a dónde hay que acudir? Tal lugar, te veo en tal punto. Y para mí realmente llegué a este municipio y me di cuenta rápidamente que sí había muchos problemas, que sí había bronca fuerte con estas organizaciones que estaban para aquel lado. Y para mí fue como irme a Disney. Fue como, wow, Bien bien tranquilo. tranquilo. Para mí fue como, estoy donde quiero estar. Y eso fue otra vez como que lo que me ayudó a sobrellevar porque ya no tenía otra vez tiempo. El problema es cuando pues salgo de la seguridad pública y empiezo a trabajar de escolta de un político, pues también tenía mucho tiempo de ocio, porque el ser escolta pues también lleva mucho tiempo de ocio, porque no siempre estás a un lado de tu principal. Muchas de las veces tu principal está en una reunión que tú no puedes entrar. Como en Andares, por ponerte un ejemplo, que al escolta no lo dejan entrar porque la gente se incomoda. Hay muchos lugares en los que no puedes estar y también empieza a surgir todo este tiempo de ocio en el cual comienzas a pensar cosas que no debes de pensar. Pero creo que algo que me ayudó fue el haber hecho videos para YouTube. Porque lleva a ser YouTube como tú, ¿no? Fue haber hecho videos para la plataforma, porque para mí creo que fue
Y ha sido bastante catártico el haber hecho este proyecto. Me ayudó a contar cosas que nunca había platicado nadie más que pues a mis compañeros que estuvieron en ese lugar, pero fuera de, nunca había platicado y el haberme quizá puesto esta balaclava no solo me sirvió para seguir siendo profesional en mi trabajo de escolta, porque la gente piensa que me la pongo por miedo al crimen organizado, pero no, realmente no es miedo, yo sé que no tengo problemas con ellos, sé que hay gente de estas organizaciones que ve mi contenido porque lo sé, y pues al final de cuentas no me cuido de ellos, más bien me cuido del gobierno, pero el gobierno sabe a la perfección nombre, fecha de nacimiento, mi matrícula de guerra, o lo que ustedes en Estados Unidos le llaman tu número de serie, aquí es nuestra matrícula de guerra. Ellos saben a la perfección toda mi información y lo he dicho muchas veces, no soy alguien especial. Ellos saben quién es cada elemento, esos casi 400,000 soldados que tiene el ejército mexicano. Si se pusieron una balaclava y se pusieron en un micrófono, saben quién es porque tienen registrado la voz de todos los elementos del ejército mexicano. Entonces, pues esta es mi voz. No me acuerdo quién me dijo el día de ayer, yo pensé que te modificabas la voz, pero sí es tu voz. Entonces, ellos saben quién soy, pero parte de esta balaclava era por, por cuidar a mi jefe, porque me gustaba ser profesional cuando me desempeñaba este servicio, pero también hoy en día me doy cuenta que me sirvió para ser alguien que contaba una historia sin ser juzgado quizá en ese momento, así como hoy en día muchos de los invitados que he tenido me dicen, wow, te saca de onda el platicar una historia contigo porque no te estoy viendo tu rostro, no Es estoy viendo difícil. tus ojos y me siento con esa libertad de platicar porque siento como que no me vas a juzgar. Y de las últimas personas que me dijeron eso fue mi buen amigo Richo Farrell, y me dijo, güey, fue bastante catártico esta plática contigo. Entonces también para mí lo fue el poderme abrir con las personas sin ser juzgado, pero creo, nuevamente te lo repito, el haber hecho contenido para YouTube fue bastante catártico y creo que hoy en día también el hecho de que ahorita estoy escribiendo una autobiografía me ha ayudado muchísimo para llorar en solitario, sobre todo para llorar y recordar cosas que viví en mi infancia, mi adolescencia, en mi tiempo con las Fuerzas Armadas. Es la tercera vez que inicio mi autobiografía. La última vez llevaba casi 300 páginas y estaba en mi pura infancia. Ni siquiera había llegado el tema de mi adolescencia, y mucho menos al de las Fuerzas Armadas, y ya llevaba casi 300 páginas. Entonces fue como, solté lo que traía, lo escribí. Bueno, ahora voy a iniciar ahora sí mi autobiografía, pero resumiendo lo más fuerte, lo más gran, ya se me fue la palabra, perdón, resumiendo lo mejor que podía mi historia. Y apenas ahí vamos después de la tercera es la vencida, pero para mí creo que estos dos primeros borradores fueron pues bastante catárticos. Hace poco me entrevistó un amigo que se llama Rafael ahí en Ciudad de México, es psicólogo, y por ahí me hizo como una sesión y me dijo, es que sí traes el pedo del trastorno por estrés postraumático, pero lo tienes muy pequeño, o sea, es una sesión, ocuparíamos trabajar mucho contigo, pero es muy poco lo que se te nota. Y ya empezamos a hablar y me dice, pues es que estás escribiendo, porque él me dijo, escribe, y yo, es que escribo una autobiografía. Entonces me dice, ahora entiendo el por qué has sanado un poco lo que es tu cabeza y entiendo que no es lo correcto, o sea, yo lo hice sin la intención y de hecho ya estoy en temas de buscar a un profesional de la salud mental, porque esto se lo debo dejar en manos de un profesional. Entiendo hoy en día que ir con un psicólogo no es porque estemos locos, sino Correcto. porque así como se enferma el cuerpo, también se enferma la mente, y es algo que amo mucho del podcast, que me termino retroalimentando de todos mis invitados, y esto se lo aprendí un buen amigo que se llama Heriberto Villicaña. Entonces, aún no voy con un especialista, Tenemos a nadie. pero no puedo. Por temas profesionales es mi amiga y no podemos llevar una consulta, pero ya tenemos números de las personas con las que vamos a acudir. ¿Crees que en algún momento dado, el haberte alejado de las fuerzas especiales, el haber vivido todo lo que viviste, te convertiste en una persona violenta? Queriendo y no, fuiste violento. Ahora que ya estás en esta etapa de tu vida, ¿sigues siendo igual o ya reaccionas de manera diferente, Gafe? No, ya pienso. ¿Ya piensas? Anteriormente sí era muy violento, hasta en mi forma de conducir lo podías notar, siempre manejaba muy ofensivo. Hoy en día soy alguien que pues, de repente sí hay como que esos momentos explosivos
que sí trueno, pero no es muy común. A lo mejor en este año llevo unas 3 veces que he explotado, pero pues todo tranquilo. O sea, no he llegado, todavía no he llegado a los golpes porque es como que, ay, güey, hay pedo con este vato y al final no termina pasando nada. Pero ya después es cuando, ¿y qué hice? O sea, ya agarro el rollo, ya pienso y es cuando me relajo. Escuché un poco de la entrevista cuando una vez te peleaste con Plaste. Sí, algo que me apena. Ahí lo escuché. Pero sí era una persona muy violenta al grado de que estuve a punto casi de matar a mi hermano, porque es como si mi mente se pusiera en blanco, como si crashara, ¿no? Y no lo controlaba. Anteriormente no lo controlaba. Hoy no he llegado a ese punto, pero creo que ya es menos lo que podría surgir. Ahora que hablamos sobre muertes, que dices casi lo mataba, ¿podemos hablar un poco más a detalle de cuáles fueron las peores muertes que viviste? Mm, Que te hayan marcado, que hayas dicho, ay, esta persona, o no sé, algo que quieras compartir con el público. pues mira, hubo muchas personas que sí me dejaron marca. Hay una historia pues es que es muy larga, me aventaría casi hora y media platicándotela, pero fue un jovencito que me tocó verlo ya muerto. No puedo decir exactamente el por qué, el buen entendedor, pocas palabras, pero me tocó ya verlo ya muerto, entonces me recordó mucho a mi hermano. Me recordó mucho a mi hermano porque cuando lo vi muerto dije, ese pudo ser mi hermano. Estaban en la edad aproximadamente entre 17 18 años. Y dije, él pudo haber sido mi hermano. Pero quizá en el momento pues, no importa. O sea, no te importa, pero esa fue la primera vez que sentí compasión. Compasión. ¿Sí? ¿Y cuando viste tu primera muerte, no sentiste compasión, a diferencia? O sea, Todo era digamos, justificado. era justificado. Todo, en mi mente todo se justificaba el ver morir un sicario, o sea, ver acciones de ese tipo fueron como que lo justificaba, pues de, bueno, Como dicen, ¿sabes él qué? era él o yo, Que me lloren en tu dispararon, casa, que lloren en la mía. claro, pero esa fue la primera vez que como que algo se encendió en mi cabeza y dije, él pudo ser mi hermano. Y ahorita está con media tapa de la cabeza, quién sabe dónde quedó, y aquí estoy viendo su cerebro, sus sesos regados. Entonces fue la primera vez que sentí eso. Y recuerdo que nos estuvimos 3 días aproximadamente cuidando los cuerpos de estas personas. Y recuerdo que uno de esos días uno de mis compañeros agarró un palo, una ramita de un árbol y se inclinó, se puso en cuclillas y empezó a jugar con el cerebro de esta persona, así con el palo. Y dije, no me había dado cuenta qué tan deshumanizados estaban. Te puedo decir que ese fue como el antes y el después. Como que me empecé a dar cuenta ya de todo ese pedo y está cabrón. O sea, fueron muchos años en el cual no me interesaba. O sea, me marcó la primera vez que vi morir una persona, pero para mí ese fue el antes y el después de la persona que está detrás de este personaje. Fue cuando entendí que esa persona también tiene familia, así como todas las personas que ellos terminan matando, pero hay quien va a juzgar, sí, pero es que Se lo ellos se lo merecía. merecían. Claro que se lo merecían, pero las personas que escriban ese comentario jamás han tenido que ver una situación como la que yo presencié, que al buen entendedor pocas palabras, jamás han tenido el, los, el momento de verlo. Pocos tienen los huevos para hacerlo, esa es la realidad. Pocos tienen los huevos para quitarle la vida a una persona, porque todos dicen, no, yo también lo haría. Claro, si le hicieran algo a mi hijo, claro que todos lo haríamos si te hicieran algo a tu hijo o a algún familiar, pero no nada más por, me quieres matar, te quiero Te matar, no pago y nos lo conocemos, haces. pero nos queremos matar, y jalarle al disparador o al gatillo, como le dice la gente. Pocas personas tienen los huevos para hacerlo, y eso te marca muchísimo el ver a un sicario vivo y 2 minutos después verlo muerto, el ver un compañero tuyo con el que
horas antes te estabas bañando o dormías cerca de él o era casi casi tu hermano y ahora lo estás volteando a ver y le falta media tapa de la cabeza. Entonces, el que juzgue no podría entender porque somos pocos los que desgraciadamente vemos o hacemos una actividad de este tipo, entonces no lo entenderían. No lo entenderían porque ni siquiera tendrían el valor para, quizá para matar un animal, el animal que ustedes quieran, porque lo he visto. Hasta cuando trabajaba en la carnicería decían, es fácil y a la mera hora todo les temblaba agarrar el cuchillo. Entonces no todas las personas están preparadas y no tienen el derecho de poner un comentario juzgando porque no han tenido la necesidad de llegarlo o llegar a hacer una actividad de este tipo. Y mm, la muerte que más me causó quizá impacto fue de una chava que estaba embarazada, que le cayó una losa o un techo de un edificio encima y pues fue difícil, ¿sabes? Fue algo ajeno a la delincuencia organizada, fue algo pues de la naturaleza. Fue en el 2017, 19 de septiembre del 2017 hubo un temblor fuerte aquí en México, no sé si sabías de eso. Sí. Recuerdo que estábamos en el desfile del 16 de septiembre, me fui a mi casa, llegué a mi casa el 17 en la mañana, 17, 18. Recuerdo que el 19 prendo la televisión, mi papá la estaba viendo más bien, y cuando me acerco con mi papá, pues estaba viendo el desastre que había ocurrido o acababa de pasar en la Ciudad de México. Los vuelos se detuvieron horas, no sé cuánto tiempo se detuvieron los vuelos. Aparte que era piojo, no me hubiera alcanzado para un vuelo. Pero me fui a la central de autobuses y pues nosotros los militares teníamos un descuento pues como militares, a lo mejor me regreso un poquito más. Cuando veo pues este desastre, lo que hice fue decirle a mi papá, ¿sabes qué? Acompáñame, llévame a la central. Y mi papá, ¿cómo te vas a ir? Le dije, sí, porque a mí me habían dado 4 días de descanso, entonces todavía estaba dentro de mi descanso y dije, tengo que ir. O sea, no me lo están pidiendo, pero no ocupo que me pidan, ven a hacer lo que tienes que hacer, sabes lo que debes de hacer. Y agarré mi mochila y me regresé a la Ciudad de México en autobús. Recuerdo cuando llegué a la central y pues quise hacer válido mi descuento como soldado. Recuerdo que la chava me dice, ¿vas a Ciudad de México? Sí. ¿Vas a ir a apoyar? Sí. Y le habló a su encargada o encargado no recuerdo, y ya ni siquiera me cobraron los boletos. Llegué a mi batallón y no soy algo especial, así como llegué yo, llegaron muchísimos compañeros que acudieron al llamado sin ser llamados. Entonces me refiero a ese llamado que tenemos como seres humanos, como mexicanos, y pues no teníamos. O sea, realmente la gente piensa que pues ven en los desfiles estos carros donde dicen lo del plan de N3, mentira. O sea, si el soldado trajera su casquito amarillo y todo lo que las herramientas, pues los vieran en los desastres naturales a todos los militares así. Y realmente el militar no cuenta con el equipo, no contamos con la experiencia de qué hacer en un desastre natural. O sea, es la realidad. Ven a los soldados que están trabajando, pero es porque le echamos corazón y porque nos enseñan los paramédicos, los rescatistas, los bomberos, protección civil. Ellos son nuestros maestros. Recuerdo, y a lo mejor pauso un poquito eso, pero recuerdo la primera vez que fui a apoyar a un incendio, yo ni siquiera sabía cómo hacer una guardarraya para detener un incendio. Lo aprendimos de los bomberos. Entonces, lo mismo en los desastres naturales. Ellos son los que nos enseñan a llevar a cabo a apuntalar para que no se caiga una estructura. Entonces, llegamos a un punto donde se había derrumbado una vivienda. Y recuerdo que llegamos y efectivamente pues todo el negocio, porque era un local más bien, pues se vino abajo y empezamos, yo ya estaba en las fuerzas especiales, empezamos a quitar escombro y nos decían las personas, es que falta una muchacha, ya estaba aquí. Y es trabajar bajo presión, porque sabes que El hay una tiempo vida es que está oro. ahí y el oxígeno se está terminando. Entonces no nos dábamos la oportunidad ni siquiera de descansar un segundo porque sabíamos que era un segundo de oxígeno que esa persona estaba perdiendo. Entonces recuerdo que fue quitar todo el escombro
y, y vi cómo las personas se solidarizan en este caso, pero fue impresionante. O sea, la gente se cansaba a las 2 horas, 3 horas y nosotros seguíamos. Es por eso que a veces cuando la gente juzga y pregunta, oye, ¿valió la pena todo lo que te hicieron en el curso de fuerzas especiales? Claro que valió la pena. Yo sé que hay muchas cosas que no son buenas, pero hay otras que sí me ayudaron muchísimo y a pesar de sentir ese cansancio, yo decía, "Ah, la fase cero estaba más cabrona, no puedo descansar, no puedo descansar. He estado en situaciones peores y nos veías, de verdad, nos viste desde temprano, desde la mañana, y eran las 3 4 de la mañana y seguíamos, todos los elementos no parábamos, los civiles ya estaban cansados y nos veían, ¿y cómo le hacen? ¿Y cómo le hacen? Pues queremos rescatar a esta persona. Desgraciadamente cuando la encontramos, pues se encontraba sin vida, no había nada que hacer, pero pues ahí fue un momento en el cual pues, todos los que estábamos en ese lugar nos pusimos a llorar porque pues vimos a esta persona sin vida y ahí te das cuenta que o las personas se dieron cuenta que también los soldados lloramos, que no somos ¿Gafe llora? robots. Apenas estaba a punto de preguntarte si Gafe llora. ¿Eres chillón? Depende, ¿no? Depende, si me ves escribiendo, sí puedo llorar, pero difícilmente me cuesta muchísimo trabajo el poder llorar. Eres fuerte, ¿no? No fuerte, pero quizá en ese sentido me cuesta abrirme un poco más y es algo que me gustaría. O sea, no soy fuerte, me gustaría el poder sentarme y poder llorar quizá por algo, pero es como apenas viene la lágrima y se regresa. Es algo que no controlo, pero sí me gustaría soltar eso y te digo, ahora con mi autobiografía pude destapar eso, lo pude abrir, pero es muy difícil que por voluntad diga, sí, tengo ganas de llorar, recuerdo, no puedo, no es fácil poder. Estás bloqueado, tienes esos sentimientos un poco Sí. bloqueados, ¿no? Por tu bien, al final del día, ¿crees? ¿Que es No, mejor? porque al final de cuentas es parte de las emociones, tendrías que ver la película de Intensamente, Ya entonces la lo vi, entenderías. ya la vi. Y es un sentimiento que se requiere, ¿no? No, así como tristeza, también es parte de, ¿no? ¿Cómo es el gafe para todas las personas? Nos vamos a despedir con esta pregunta porque a este punto ya es muy tarde. Te agradezco tu tiempo. Yo creo que esa ha sido una de las entrevistas más cortas que te han hecho, pero yo creo que yo vuelvo por más información porque quise de ti algo que las demás personas igual y no conocen. Por eso quiero despedirme con ¿cómo es gafe? ¿Cuáles son los sentimientos que dominan a gafe? Mm, creo que soy muy alegre, a pesar de todo lo que he vivido y he visto, soy una persona muy alegre, que siempre trata de hacer bromas. Ya me mido, Aarón Robles, ya me mido y estuve a punto de hacer como unas 5 bromas de humor negro y dije, no, aquí no queda en este lugar, pero sí siempre soy una persona que trata de estar bromeando, trata de que el ambiente no se sienta a lo mejor tenso, pero Eres carrilla. sí, pero trato de ser pues alguien que te alegre tu día. Entonces, a pesar de que por dentro a lo mejor esté hecho un desmadre, trato de ser alguien alegre. No por caer bien a la sociedad, sino porque trato de ser quien en realidad soy. Y lo pueden ver en la plataforma morada. Ese es el verdadero gafe. Ese es el que ustedes encontrarían sin la balaclava. Ese es el que bromearía con ustedes, el que echaría desmadre. Y por eso me gusta tanto esa plataforma, porque soy quien soy. Desgraciadamente en la plataforma roja, no sé dónde se esté estrenando esto, pero hay más censura y no puedo ser quien soy. En la plataforma azul. Pues no sé, yo nunca he hecho esa plataforma azul. Facebook. Yo pensé que la otra, dije, ya imagino acá posando, ¿no? No, Ah, realmente es no es broma, es que como... estaba diferenciando los colores. No, yo de No, verdad. mi plataforma madre es YouTube. ¿Cuál? YouTube. Esa es como mi plataforma madre, pero disfruto mucho hacer contenido en la plataforma morada. ¿Eres feliz con lo que tienes ahora, Gafe? ¿Tu cambio de vida crees que impactó demasiado tu presente? ¿Eres feliz en la actualidad? No soy feliz. Hay muchas cosas que la gente a veces puede decir,
qué chido, ¿no? O sea, porque es algo innegable. Yo no voy a ser el típico youtuber que dice, no, no mames, güey, apenas si me alcanza para comer y mames, tienen vistas de millones y millones y se tiran al piso. O sea, no es malo que le digan a su audiencia, me está yendo súper chingón. No tirarse al piso y decir, no, gano de la mierda. No es cierto, o sea, la gran mayoría de youtubers de cierto nivel ya ganamos muy bien, pero el dinero no lo es todo. Eso se lo digo a las personas, a pesar de que pues tengo mi casa, tengo mis carros, Tu Nintendo. mi Nintendo, o sea, todos mis videojuegos, o sea, eso no es la felicidad, quizás sería lo que le daría a las personas, eso no es felicidad. Cuando lo tienes, soy una persona vacía, soy una persona que estoy rodeado de gente importante, estoy rodeado de quizá amigos que ya tenía previo a hacer contenido, pero te das cuenta que pues, estás solo, no llenas ni una mano con esos amigos, entonces todo la gente piensa, uy, qué chido, ¿no? No saben lo que es estar en una situación que ya no sabes quién es tu verdadero amigo y no. O sea, hay muchas cosas por eso soy tan cerrado, o sea, no soy una persona que salga a echar desmadre. O sea, me gusta estar en mi casa viendo series, jugando con mis Nintendos, o sea, para el que entienda Xbox, PlayStation y Nintendo. Pero todos, ya saben, la señora le dice Nintendo todo. Ajá, qué bueno Entonces, eres para quemar gente. entonces, pues sí, soy esa persona, ¿no? Que me gusta estar en mi casa porque, pues no sé, Me gusta, simplemente te gusta tu compañía, te gusta estar solo, es más que estoy suficiente. solo. Es más que suficiente. Bueno, Gafe, muchísimas gracias, de No, verdad, por haberme prestado tu gracias a estudio, ti. tu silla, tu tiempo, te lo agradezco demasiado y espero y tengamos más conversaciones de estas, de cosas que la gente no conoce del Gafe. Ese va a ser como que un nuevo título para mí, para mi podcast, cosas que nadie conoce de ti. Muchísimas gracias por la invitación y deseo que todo este proyecto despunte muy bien. Gracias con tu ayuda, porque quiero que sepan que fue mi maestro, entonces eres mi trébol de la suerte, le podemos decir así. No, mira, lo he dicho muchas veces, yo, ya para cerrar, porque te estoy quitando más tiempo, No, para nada. hubo una película que me marcó desde mi infancia que fue la de Cadena de Favores, no sé para los gringos cómo se llame, pero búsquenla. Y esa película me marcó mucho de ayuda a las personas, hazle un favor, pero cóbrales ese favor. ¿Cómo es la forma en la que les cobras ese favor? Que ellos ayuden a 3 personas más. Entonces esa película me marcó mi infancia y hasta el día de hoy soy de las personas que conozco a alguien y carnal, aquí está tu estudio, este es tu equipo Me y consta. le consta a todas las personas que han grabado aquí, que trato de ayudarlos en todo lo que se puede y no solo a los creadores de contenido, sino gente que me puedo topar. Hoy terminé regañado, pero en la mañana que venía para acá vi que estaban batallando para subir una señora de la tercera edad y pues, me paré, o sea, detuve el tráfico, me bajé a ayudar a la señora y el señor, su esposo la entiende y están muy grandes, así como que la vas a tirar y estoy ayudándola a subir. Entonces esa es la persona que está detrás del personaje, alguien que le gusta ayudar a la gente porque mi vida fue una mierda y no me gustaría que las demás personas pasen lo que yo pasé. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ti. Nos vemos en un episodio muy pronto. Gracias.